Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, este es nuestro espacio de libros y autores y hoy les traigo una novela que combina ciencia ficción, aventura y suspenso, que si no la leyeron estoy segura de que la conocen gracias al cine. Me refiero a El Parque Jurásico, de Michael Crichton. Esta novela comienza con varias escenas que parecen un poco inconexas entre sí. La primera, la introducción, más que una escena, es un rápido recorrido acerca de los avances de la ingeniería genética a partir de finales del siglo XX, la falta de control y legislación, incluso la falta de imparcialidad en cuanto a que los mismos responsables de las investigaciones sobre genética son quienes ocupan del comercio. Y cómo en este contexto surge una pequeña compañía dedicada a la bioingeniería, InGen, bastante ambiciosa, pero como muchas otras, fracasó. No fue un fracaso convencional y costó muchas vidas, pero no se denunció nada y tampoco se hizo publicidad. Lo ocurrido se conoció como el incidente InGen, tuvo lugar en una región remota de América Central en los años 80 y los problemas se solucionaron a puertas cerradas de manera amistosa. Pasamos al prólogo. Un helicóptero lleva a un muchacho muy malherido a una clínica de Costa Rica, víctima de un terrible accidente en una de las islas cercanas, donde estaban construyendo un parque de diversiones para millonarios. Una retroexcavadora lo había pasado por encima y lo había arrastrado unos metros. Sin embargo, al examinarlo, los médicos observan que las heridas se parecen más al ataque de un animal salvaje. Antes de morir, el muchacho llega a decir unas palabras, losaraptor. La doctora Carter, que lo atiende, empieza a investigar. Le dicen que eso no es español y que en realidad el raptor era la jupia, un hombre que se roba bebés recién nacidos. Puesto que nada tiene que ver una cosa con la otra, y como evidentemente a este muchacho no lo había atacado un secuestrador de niños, la doctora Carter insiste, ahora con un diccionario de inglés, donde encontró que raptor significaba saqueador o ave de rapiña. A partir de ahora comienza la novela, que está organizada de manera original. Se divide en 7 partes, pero en lugar de ser primera parte, segunda parte, hasta llegar a la séptima, se titulan primera iteración, segunda iteración, hasta la séptima iteración. La primera iteración es bastante perturbadora. Primero, una especie de lagartija pequeñita de 30 centímetros de altura que caminaba sobre las patas traseras ataca a una niña de 8 años en un parque nacional de Costa Rica. La niña se salva. Por los dibujos que hizo y considerando la fauna del lugar, deducen que el animal agresor fue un basilisco veteado, que se corresponde con esa descripción y no es venenoso, aunque sí provoca con mucha frecuencia reacciones alérgicas. Al llegar los resultados del análisis de uno de los institutos de las muestras de la saliva viscosa que dejó el animal en la herida, resultó que sí era un Basiliscus amoradus, pero con anomalías genéticas y no había evidencias de que pudiera transmitir alguna enfermedad a los seres humanos. Se supuso que pertenecía a una especie de lagartija que se había visto obligada a salir de la jungla hacia un nuevo hábitat, que los ataques eran consecuencia de las primeras interacciones con seres humanos y que con el tiempo, cuando las lagartijas se acostumbraran, dejarían de atacar. En el mismo capítulo, 3 de estas lagartijas atacan a un bebé recién nacido y lo matan. Un bebé recién nacido con partera en un parto casero. Sin embargo, la partera lo informa como muerte súbita, algo tristemente frecuente, por miedo a que la acusaran por haber dejado desprotegido al niño. Paralelamente, en otro de los institutos donde analizaron otra de las muestras de la saliva de la lagartija, descubrieron algo extraño.
Entre las proteínas salivales había lo que parecía un veneno neurotóxico emparentado con el de la cobra, pero de estructura más primitiva. También encontraron vestigios de una enzima que era un trazador radiactivo para la ingeniería genética que no se hallaba en animales silvestres, por lo que supusieron que sería un contaminante del propio laboratorio y no informaron sobre su presencia a la clínica donde estaba internada la nena de 8 años. La situación se pone aún más extraña cuando una de las técnicas, al ver el dibujo que la niñita había hecho de la lagartija que la atacó, aseguró que era el dibujo de un dinosaurio, que los conocía porque tenía 2 hijos a los que les encantaban esos monstruos y los dibujaban todo el tiempo, y durante el intercambio que mantiene con su compañero de trabajo, agrega que había dinosaurios pequeños de 30 centímetros y le propone llevar la muestra a un museo de historia natural, a lo que su compañero se niega y ahí termina la conversación. En la segunda interacción empiezan a aparecer algunos de los personajes que nos acompañarán durante el resto de la novela. Los primeros son Alan Grant, paleontólogo, y Ellie Sattler, paleobotánica. Alan se encuentra en plena tarea de desenterrar un posible esqueleto completo de un dinosaurio carnívoro bebé en Snakewater, Montana, cuando recibe la visita de Bob Morris de la EPA, en español sería la Agencia de Protección Ambiental, muy interesado en las actividades de la Fundación Hammond, de la que Alan Grant recibe importantes fondos para desarrollar su trabajo. Se comenta que el viejo John Hammond es un apasionado de los dinosaurios, que su fundación es bastante misteriosa porque no queda claro exactamente a qué se dedica. Morris comenta que en los últimos 5 años Hammond compró enormes cantidades de ámbar en Europa, América y Asia, pero no entienden la relación del ámbar con los dinosaurios. Menciona también la reserva biológica que funciona en una isla alquilada al gobierno de Costa Rica, y finalmente le pregunta por una consulta que le hicieron tiempo atrás, pero que no tenía nada que ver con la isla y era más misterioso que todo lo anterior. Mucho más misteriosa es la llamada que reciben en ese momento de la técnica del segundo instituto, la que había mantenido la discusión sobre dinosaurios con su compañero, que les manda un facsímil de una radiografía de una lagartija que estaba queriendo identificar. Cuando el fax llega, descubren que no es ninguna lagartija, tiene características muy precisas para ser de un dinosaurio, pero a pesar de que hubo descubrimientos de especies antiquísimas que se creían extintas, como por ejemplo el celacanto en 1938, sospechan que podría tratarse de un fraude. Alan recibe una segunda llamada, esta vez del viejo John Hammond, preocupado y harto de la persecución de Morris, que había estado molestando al equipo de profesionales que estaban trabajando para él. Le comenta, sin decir nada, de la isla Nubla que compraron, donde funcionará la reserva biológica, y acaba imponiéndoles que viajen ese fin de semana con todos los gastos pagos y honorarios, por supuesto, a conocerla. A partir de ahora iremos conociendo al resto de los personajes, que no son tantos en realidad. El doctor en matemáticas, Ian Malcolm, y experto en teoría del caos, muy interesante, que luego les comentaré lo que plantea. Dennis Nedry, programador de computadoras del Parque Jurásico, que tiene un papel fundamental en la historia. Lex y Tim Murphy, 2 niños, nietos de John Hammond. El doctor Henry Gu, un científico del Parque Jurásico, y también hay algunos personajes secundarios que no tienen tanta participación, pero sus acciones y decisiones influyen en el desarrollo de la trama y en el destino de los protagonistas. Entre ellos contamos a Donald Gennaro, el abogado enviado por los inversionistas para evaluar la seguridad del parque, Robert Muldoon, el guardabosque jefe del Parque Jurásico, Ray Arnold, el ingeniero jefe del parque, y varios empleados y trabajadores del Parque Jurásico que se encuentran en la isla durante los eventos del libro.
Estos personajes llegan el fin de semana a la isla Nubla. No voy a spoilearles la novela, como siempre les digo, a pesar de que estoy segura de que quien no la leyó sí vio la película y sabe de qué va. El Parque Jurásico es justamente eso, un parque con dinosaurios vivos que habían estado clonando durante los últimos 5 años en estricto secreto, lejos de la mirada del gobierno y demás autoridades. La idea del parque era que fuese un destino turístico. Para eso tenía fuertes medidas de seguridad que impedían que los animales salieran de sus áreas asignadas e ingresaran a las zonas ocupadas por humanos. John Hammond, no obstante, les permite acercarse a los herbívoros y observar desde una distancia prudente a los depredadores. Los más interesados en esto, obviamente, son Alan y Ellie, cuya profesión está directamente vinculada a ellos. Hace un rato mencioné la teoría del caos, de quien Ian Malcolm era un férreo defensor. Desde su primera aparición, Ian asevera que ese parque está destinado a fracasar, porque aunque creyeran que habían cuidado cada detalle para que los turistas pudieran hacer una experiencia divertida y segura, siempre habrá algo que salga mal. Justamente es lo que plantea la teoría del caos, que los sistemas complejos como el clima, el tráfico urbano e incluso el comportamiento de los dinosaurios en el parque son inherentemente impredecibles debido a la sensibilidad extrema a las condiciones iniciales. Esto significa que incluso pequeñas variaciones en las condiciones iniciales de un sistema pueden llevar a resultados significativamente diferentes y caóticos en el comportamiento futuro del sistema. Ian argumenta que el Parque Jurásico, como un sistema complejo, está destinado al fracaso por su propia naturaleza impredecible y su susceptibilidad a la interferencia externa. Sostiene que la creación de criaturas como los dinosaurios a través de la ingeniería genética es un ejemplo de jugar con fuerzas que los humanos no comprenden completamente, lo que inevitablemente conduce al caos y al desastre. Malcolm insiste en los peligros de intentar controlar y manipular la naturaleza sin una comprensión completa de las consecuencias. Obviamente, algo pasa. La novela no va de un fin de semana maravilloso e increíble en una isla llena de dinosaurios traídos a la actualidad. Todo lo contrario. Acaba pasando lo que Ian Malcolm tanto advirtió. Pero lo trágico del caso es que no se trató de una falla técnica inadvertida, ni de que se enloquecieron los animales y pasaron por sobre los sistemas de seguridad, ni un accidente, ni una mala broma del azar. Lo que ocurre es que uno de los trabajadores del Parque Jurásico, no voy a decir quién, a pesar de que no sería un spoiler, había aceptado un soborno para robar embriones de dinosaurios y para poder llevar a cabo su plan de sabotaje, desactiva las medidas de seguridad del parque. Esto provoca un apagón. Al cortarse la electricidad, la valla perimetral de gran tamaño que se utilizaba como una especie de última defensa contra la fuga de dinosaurios, con una carga de 10.000 voltios, deja de cumplir su función y los dinosaurios empiezan a escapar de sus recintos, poniendo en peligro la vida de los visitantes, entre quienes se encuentran Lex y Tim, los dos niños. A partir de ese momento comienza el caos y los personajes deberán encontrar la manera de esconderse, de escapar y sobrevivir a la ferocidad e inteligencia de los animales. Daría la impresión de que les conté medio libro, pero no. Incluso entre las escenas que les comenté, hay muchísimos detalles que enriquecen a la novela, de investigaciones que hizo el autor para darle mayor verosimilitud a la historia y a los personajes. Más allá de que es una historia de aventura, suspenso y ciencia ficción, como dije al comienzo, el Parque Jurásico es también un llamado de atención. Los seres humanos estamos acostumbrados a ir por más, siempre, a medir nuestros propios límites personales y como especie. Esto tiene un lado positivo porque fue lo que nos permitió avanzar, evolucionar y llegar al mundo y a la vida que tenemos actualmente con la ciencia y la tecnología a nuestro servicio,
haciendo nuestras vidas más fáciles y cómodas. Pero también tiene un lado más oscuro. ¿Hay límites que conviene no traspasar? Sí los hay. ¿Cuáles serían? Están exagerados en la novela porque no hay ninguna necesidad de resucitar dinosaurios. Esto fue ocurrencia de un millonario excéntrico. Pero ¿qué pasa cuando el hombre juega a ser Dios con cuestiones reales y que nos afectan en el día a día? Justamente, la ciencia no debería divorciarse de la ética, no como un límite la ética, sino como un cuestionamiento constante acerca de lo que se hace y para qué, a quién beneficiará, de qué manera lo beneficiará y cómo impactará eso en el resto de la humanidad. Cuando el dinero está como objetivo principal, los límites se pierden y la ciencia se corrompe. Los dinosaurios de esta novela, por su parte, son una metáfora del deseo del hombre de controlar y manipular la naturaleza, y la historia nos habla de los riesgos y consecuencias que esto podría desencadenar. Había dicho que tal vez no leyeron el libro, pero que es muy posible que lo conocieran a través de la película. En efecto, se realizó una adaptación cinematográfica dirigida por Steven Spielberg en 1993. Sin embargo, hay algunas diferencias notables entre la novela de Michael Crichton y la película. Estas son que algunos personajes secundarios y subtramas en la novela no aparecen o son simplificados en la película. La novela explora temas más complejos y científicos, como la ética de la ingeniería genética y la teoría del caos, mientras que la película se centra más en la acción y la aventura. La novela incluye más detalles sobre el funcionamiento interno del parque, explicando la ciencia detrás de la clonación de los dinosaurios y los sistemas de seguridad del parque. La película simplifica estos aspectos y se enfoca más en la experiencia de los visitantes y en su lucha por sobrevivir. El final de la novela difiere significativamente del de la película. Sin spoilear, el clímax y el desenlace en la novela son diferentes en términos de quién sobrevive y cómo se resuelve la situación en la isla. En cuanto a los personajes y sus relaciones, algunos son retratados de diferente manera en la película en comparación con la novela. Por ejemplo, Ian Malcolm, que es interpretado por Jeff Goldblum, tiene un papel más prominente y carismático en la película, mientras que en la novela su personaje es más reservado. La película también omite ciertas escenas, que en el libro son muy cruentas, y diálogos de la novela, y agrega otras nuevas para adaptarse a los requerimientos cinematográficos y mantener un ritmo más rápido. Ahora, como acostumbramos en este espacio, vamos a hablar un poco del autor. John Michael Crichton nació en Chicago, Illinois, en octubre de 1942. Fue hijo de John Henderson Crichton, un periodista, y Sula Miller. Creció en Roslyn, en la zona de costa norte de Long Island, New York, junto a sus dos hermanas Kimberly y Catherine y un hermano menor, Douglas. Asistió a la Universidad de Howard, donde estudió antropología y se graduó en 1964, donde obtuvo un pregrado académico en artes cursado en la Escuela de Medicina de Howard. En 1965, con 23 años, dejó los estudios y se fue a Europa. Allí comenzó a impartir clases en esa materia como profesor visitante en Cambridge, Inglaterra. Gracias a una beca de la Henry Russell Schaff Fellowship, continuó su viaje por toda Europa y parte de África del Norte antes de retornar a los Estados Unidos, donde empezó a cursar la carrera de medicina que pagaba escribiendo novelas bajo diferentes seudónimos. Formó parte de la fraternidad Phi Beta Kappa y en 1969 se graduó en medicina. Entre 1969 y 1970 continuó con el posgrado en el Instituto Salk de Estudios Biológicos de La Joya en San Diego, California. En 1988
ejerció como escritor visitante en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En cuanto a su vida personal, Michael Crichton se casó 5 veces y se divorció 4. Tuvo una única hija, Taylor Ann, con su cuarta esposa. Volviendo a lo literario, intencionadamente o no, su carrera fue muy parecida a la de Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, el cual precisamente junto a Mark Twain y Alfred Hitchcock, según decía, eran las mayores influencias en su carrera. Al igual que Doyle, Crichton era médico, pero desarrolló su carrera como escritor. Además, Crichton investigó lo paranormal y las tendencias de su tiempo desde un punto de vista científico. Tanto Crichton como Doyle escribieron sobre dinosaurios vivos en los tiempos modernos, el Parque Jurásico y el Mundo Perdido, este último en homenaje a la novela homónima de Conan Doyle, titulada también El Mundo Perdido. Mientras estudiaba medicina, Crichton escribió algunas obras bajo los seudónimos de John Lenn y Jeffrey Hudson. Con este último ganó el premio Edgar Allan Poe a la mejor novela en 1969 con Un caso de urgencia, A Case of Need. Ese año también escribió su primer superventas y la primera de sus novelas que iría a parar a las pantallas de cine, La amenaza de Andrómeda, The Andromeda Strain. Crichton admitió que una vez, siendo estudiante, plagió una obra de George Orwell y la presentó como suya. Según él, su profesor calificó el trabajo con una nota de -B. Crichton aseguró que el plagio no fue con la intención de engañar a la escuela, sino más bien como un experimento. Él sospechaba que el profesor en cuestión les daba notas anormalmente bajas intencionadamente, lo cual confirmó con el experimento. Pese a su predilección por las novelas tecnocientíficas, Crichton carecía de formación académica científica fuera de la medicina y en las materias de algunos de los argumentos de sus novelas. No obstante, ofrecía siempre una gran cantidad de material real informativo, tanto a nivel de investigaciones como prensa y estudios, como fundamento para sus argumentos desde los que desarrollaba la fantasía. Esto hace que sus novelas parezcan muy verosímiles, pero él mismo advirtió que los argumentos utilizados eran conjeturas solamente y que, aunque estuvieran basados en hechos e información reales, no dejaban de ser novelas de ficción y que así debían ser leídas. Básicamente, a la par, y desde la publicación de su novela Estado de Miedo en 2004, Michael Crichton intensificó su participación en conferencias relacionadas al cambio climático, el calentamiento global y su crítica hacia lo que él denominaba la nueva religión del ecologismo. En la novela Estado de Miedo, Crichton pone de manifiesto su activismo escéptico, orientado a denunciar lo que él considera el componente sensacionalista y religioso del ecologismo, así como la incursión de la política en el campo de la ciencia. Era, por ejemplo, muy crítico con el consenso científico que se supone que existe en torno a la actual teoría del calentamiento global. Como excepción al estilo habitual de Crichton, esta novela, sin dejar de ser una novela, podría considerarse incluso un ensayo del autor con un gran volumen de información adicional y contrastada. Así, Crichton advierte que los pies de página son todos verdaderos y los acompaña con un largo mensaje del autor de 6 páginas que engloba los puntos más importantes de su opinión al respecto. Un apéndice de 8 páginas sobre su opinión respecto de la politización de la ciencia, 2 apéndices de 28 páginas con las fuentes de los gráficos y la bibliografía utilizada citando libros, revistas especializadas y estudios científicos. El activismo crítico de Crichton fue en aumento en sus últimos años de vida. Esto lo vemos pues en la mayoría de sus últimas obras, Punto Crítico, 1996, Estado de Miedo, 2004, exhibía una furiosa crítica dirigida a la opinión desinformada y al sensacionalismo de la prensa.
Una de las fantasías desarrolladas por Crichton sobre hechos científicos más famosas es la de la posibilidad de recuperar el genoma completo de un dinosaurio. El Parque Jurásico se basó en supuestos científicos desarrollados por amigos cercanos, también científicos. La ficción se basa en experimentos reales, genéticos, que en la actualidad, y no se sabe si fue a raíz de la expectación que despertó la obra de Crichton, aún con posibilidades muy remotas, comenzaron a cobrar fuerza y relevancia en detrimento del escepticismo, con lo que se confirmó el carácter visionario del escritor. Sin embargo, él insistió siempre en que era solo fantasía y siempre estuvo en contra del sensacionalismo de la prensa. Michael Crichton fue un autor tan prolífico que es imposible mencionar aquí todas sus obras. Me conformo con comentarles que entre ellas, además de novelas, hay libros de no ficción, obras adaptadas al cine y a la televisión y guiones. Sí voy a mencionar algunos de los premios que ganó, que fueron muchísimos. Como cineasta, ganó el premio Emmy por Un espacio en prime time, otros 9 premios y fue nominado para 9 categorías en diversos premios y certámenes. En 1969 ganó el premio Edgar a la mejor novela por Un caso de necesidad, A Case of Need, escrita bajo su seudónimo Jeffrey Hudson. En 1980 ganó el premio Edgar a la mejor película por El primer gran asalto al tren. En 1994, el premio Saturn al mejor guionista por El Parque Jurásico. En 1995, Oscar al mejor desarrollo técnico para el cine por El Parque Jurásico en la implementación por ordenador de los efectos visuales. En 1996, premio Emmy a la mejor serie de ficción por ER. En 1996, premios VGA, concedido por el Gremio de Escritores de América, al mejor guión cinematográfico por ER. En 1998, premio Saturn a la mejor trayectoria profesional. En 2003 no es exactamente un premio, pero sí algo notable. Se denominó una nueva especie de dinosaurio, anquilosaurio, en su honor, Crichtonsaurus bollini. Michael Crichton tenía previsto publicar una nueva novela titulada Latitudes Piratas, Pirate Latitudes, en diciembre de 2008, pero no llegó a terminarlo porque le ganó la enfermedad. La editorial se echó encima la tarea de encontrar un escritor que la concluyera para poder publicarla. Michael Crichton falleció el 4 de noviembre de 2008 en Los Ángeles a la edad de 66 años, tras una valiente y privada batalla contra el cáncer, según las propias palabras de la familia en las declaraciones publicadas en varios medios de comunicación. Este comunicado resume la huella que dejó su obra. A través de sus libros sirvió de inspiración para estudiantes de todas las edades, desafió a científicos en muchos ámbitos e iluminó los misterios del mundo de un modo que todos pudimos entender. Espero que les haya gustado esta recomendación y los motive a buscar este autor y sus libros. Yo me despido hasta la próxima. Chau, chau.